mis amigos y hermanos. Este es su hermano Francisco Rosario, pastor de la iglesia El Valle, ubicada en el 31600 de la Wilson Road, acá en Grace Lake, Illinois. Esperamos que esta serie de mensajes que estamos predicando pues, pueda ser de bendición a su vida, donde quiera, a cualquier lugar donde pueda llegar este mensaje, pueda edificar su vida. Estamos ubicados acá en el 31600 de la Wilson Road y nuestros días de servicio son los martes y jueves, comenzando a las 7 de la noche, la escuela bíblica a las 10 de la mañana y el servicio evangelístico a las 12 del mediodía. Así que le inspiramos, si usted no tiene un lugar donde congregarse, estamos aquí, estamos para servirle y le haremos bien. Dios te bendiga y Dios te guarde. Vamos a la palabra del Señor. Vamos al libro de Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Vamos a considerar algunos versos de este capítulo. Capítulo 12 del libro de Romanos. Vamos a tomar desde el verso número 6 al verso número 8. Pero vamos a tratar de dar un resumen general del capítulo. Aleluya. Puede adorar. Hace unos cuantos días tuve un sueño. No sé, porque últimamente yo me estoy comiendo una galletita antes de acostarme, esa que tiene proteína, un vasito de leche. Y a veces, pues, ustedes saben, esas proteínas ponen a uno enérgico. Y me acosté a dormir. Y soñé que llegaba gente, y que llegaba gente, y que llegaba gente. Y eso era algo, hermano, que no paraba, que llegaban almas a la casa del Señor. Y yo creo que Dios está bregando con nosotros de una forma muy especial. Como algunas personas no creen en los sueños, pues yo digo que quizás fueron las galletitas de proteína. Yo creo en las promesas del Señor. Ajá. Más veces que uno le da el deseo de desplomarse, de llorar, sí, Señor, porque es tanta la presencia de Dios, y al usted poder sentir la presencia de Dios, te siente su misericordia que le arropa, y uno le da ¡wow! Le da unos deseos, hermanos, terribles de gritar, de brincar, de saltar, de hacer 20, pero es todo porque la presencia de Dios está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo Dios! Capítulo 12 de Romanos, verso 6 al 8, lee la palabra a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si el de servicio en el servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, y el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, y el que hace misericordia con alegría. Padre, te doy gracias por tu bendición. Señor, tengo el compromiso de parte tuyo de ministrar tu palabra a Ucrania, este pueblo, esta casa. Yo te pido, Señor, que tú me des las palabras necesarias y tu gracia. Si hubiera alguno afligido, tú rompas toda ligadura, todo yugo de aflicción. Viene alguien que se encuentra, cualquiera sea la situación, que tú operes, que tú ministres, que tú sanes, que tú libertes, que tú salves, que tú reconcilies. Muévete de forma especial en el nombre de Jesús de Nazaret. Yo me cuidaré, Padre de la gloria, de darte toda la gloria a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, mis santos hermanos, pero mantenga su alabanza. Si alguien puede, me trae luego por ahí, aunque sea un vasito de agua, yo se lo voy a agradecer y Dios se lo va a recompensar. Aleluya. Fíjense, hermano, que el libro de Romanos, es considerado por muchos como la catedral de la doctrina cristiana. Y es porque cuando se emplea ese nombre o adjetivo
de la catedral de la doctrina cristiana, porque el apóstol Pablo en esta epístola habló de una forma tan versada y específica de diversas situaciones para que la iglesia pudiera funcionar, pudiera trabajar, pudiera envolverse y pudiera comprender muchas cosas. Fíjense que en el capítulo 1 prácticamente presenta la condición de los hombres de espaldas a Dios. Muchas gracias, mi hermano. Si me pone dos, no me lleven la otra, déjenme la otra para el domingo que viene. Ningún niño tome esas aguas, no me estoy muriendo de ese. Entonces, vemos, mi amado hermano, cómo eventualmente en los capítulos siguientes comienza una situación de la vida del hombre bajo la ley. Bajo la ley, bajo lo establecido por el Señor, expresando que la ley es buena, que el hombre le ha sido entregada la ley para que tenga conocimiento de la justicia de Dios, del carácter de Dios. Amén. Pero nos dice que la ley realmente no salva al hombre. Lo que salva al hombre es la gracia de nuestro Señor Jesucristo. A través de la ley llega el conocimiento del pecado, pero presenta y plantea el apóstol una situación interna de él mismo, como queriendo hacer el bien, no hacía el bien que quería, sino el mal que no quería hacer. Esto hacía y se constituía y entendía que había una ley en sus propios miembros, que era la ley del pecado que moraba en él. Y él expresa y dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de condenación? Mas comienza en el capítulo 8 expresando: mas damos gracias al Señor, aleluya, porque ninguna condenación hay para los que están, ¿cuántos están en Cristo Jesús? Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Por eso, mi amado hermano, es considerado por muchos teólogos como la catedral de la doctrina cristiana. Habla en el principio de los hombres que no tuvieron en cuenta a Dios ni le glorificaron como a Dios, sino que adoraron, hicieron imágenes y le adoraron y se pervirtieron en su raciocinio, y fueron entregados a pasiones vergonzosas, entregándose hombres con hombres y mujeres con mujeres, y perdieron toda sensibilidad, hermano, porque adoraron la creación y no al Creador. Y nosotros, cada uno de nosotros, sabemos que hay un Padre, Dios creador del cielo y de la tierra, soberano, que por su gracia, luego de habernos creado, aleluya, envió a su Hijo, porque nos vio perdidos, para que en Cristo Jesús fuéramos salvos, aleluya, para la gloria y la honra de su nombre. Y en este capítulo 12 de este libro de Romanos nos plantea, mi amado hermano, una forma de cómo la iglesia debe de operar, la dinámica en la cual la iglesia debe de envolverse, debe de trabajar, debe de funcionar. Y nos presenta como muchos miembros, así como nuestro cuerpo posee muchos miembros, cada uno es diferente del otro, pero cada uno tiene una función dentro de nuestro cuerpo. Aún los pelitos que tenemos dentro de la nariz, los pelitos que tenemos sobre los ojos, las pestañas, cada parte de nuestro cuerpo tiene, pues dentro de la iglesia, cada miembro, ¿cuántos son miembros? Amén. Tiene una propia función, bendito sea el nombre del Señor. Y es importante lo que nos plantea el apóstol en este capítulo 12 del libro de Romanos, en base a la forma de cómo la iglesia debe gobernar, el gobierno de la iglesia, cómo la iglesia debe ir dentro de esa dinámica funcional, operante. Y cada uno de estos miembros, o cada uno de estos miembros que poseen diversas funciones, es menester que se desenvuelvan dentro de la unción o de la dirección o la capacitación del Espíritu Santo. Por eso es que dice en ese verso número 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, y comienza a expresar alrededor de 7 dones.
son dones de administrar la iglesia. Hay una diferencia entre los dones de administrar, que son dones de administración, para que la iglesia pueda funcionar, para que la iglesia pueda operar, para tratar de preparar el escenario. Aleluya. Y hay una diferencia entre los dones de administrar la iglesia, que es un proceso gerencial, amén, de líderes preparados, aptos, capacitados, pero con la unción de Dios sobre ellos. Porque nosotros sabemos que humanamente nosotros nos preparamos y nos capacitamos, y eso es bueno. Amén, eso es formidable, y tenemos personas dentro de nuestras congregaciones que son capacitadas, que han estudiado, que se han preparado, y eso es lindo, eso es maravilloso. Pero cada uno de los líderes que administran para que la iglesia continúe en esa dinámica, aleluya, en esa rama gerencial pueda, aleluya, funcionar, tiene que tener la unción del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es necesario. La unción del Espíritu Santo es lo que nos marca, es lo que nos hace diferentes. Nosotros no somos una entidad social, nosotros somos la iglesia del Señor. Estamos compuestos de diferentes culturas, de diferentes razas, de diferentes colores, hermanos, pero lo importante es que somos la iglesia del Señor, donde no hay griego, ni judío, ni esclavo, ni blanco, ni negro, sino que todos somos uno en Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Y fíjense, mi amado hermano, estos dones que nos presenta, que ya hemos hecho mención: profecía, servicio, enseñanza, repartir, exhortar, presidir, misericordia, pues son dones para administrar en la iglesia. Pero hay otra serie de dones, dentro de los cuales también se incluyen algunos de estos, que se nos menciona en Primera de Corintios capítulo 12, donde nos habla de unos dones espirituales, de profecía, de ciencia, el de hablar lenguas, el de interpretar lenguas, el de echar fuera demonios, dones de sanidades. Y ya esos dones, mi amado hermano, son para ejercerlos dentro de la iglesia, donde el Espíritu ministra a la iglesia. O sea, que unos son los dones de administración y otros son los dones de ministrar en el Espíritu. Porque la iglesia... No sé cuántos me están entendiendo. ¿Hay alguien que me entienda aquí? Quizás hay alguien que no me entienda. Si no me entiende, luego le pregunta al hermano Jesús. Esos dones, mi amado hermano, del Espíritu Santo son los dones de carisma, son los dones, mi amado hermano, donde la gente cuando llega ve que aquí hay algo diferente, donde llega el ciego y queda sanado, donde llega el mudo, aleluya, y recibe el habla, donde Dios hace milagros, sanidades, dones de ciencia, donde las personas dicen: pero ¿quién le dijo eso al pastor? Aquí hay bochinche, aquí hay, ¿no? Y se desespera y no sabe que es Dios sacando lo oculto a la luz. Bendito sea el nombre del Señor. Dones de ciencia, dones de sabiduría, donde el Señor, a través del mensaje de la palabra, ya sea a través de una exhortación o a través de una manifestación de esa revolucionaria, en lo cual el Señor quiere que la iglesia se involucre, y aleluya, y que la iglesia viva en una vida plena del Espíritu Santo. Es lo que el Señor quiere volver a hacer aquí, en este lugar. Bendito sea el nombre. ¡Aleluya! Donde los enfermos queden sanados, donde los cautivos queden libertados, donde haya don de sabiduría que nos ayude a marcar el camino, el trayecto que tenemos por delante. Cuando tenemos diversas situaciones, el Espíritu de Dios nos aconseja mediante, ya sea el predicador, ya sea por el estudio, ya sea por una exhortación, o sencillamente porque alguien diga: hermano, yo tengo la inquietud de decir algo, y que se pare aquí al frente, y usted cuando recibe esa palabra dice: wow,
cómo el Señor me habló. Esos son los dones, mi amado hermano, que marcan la diferencia en nosotros como miembros de una sociedad. No somos un club social, somos la iglesia del Señor. Y el Señor quiere que seamos diferentes. Son los dones del Espíritu Santo. Dentro de esos dones también, el capítulo 4, verso 11, que ya eso es otro mensaje, conferencia o estudio, pues se nos presenta los dones dados por Cristo. Los dones dados por Cristo. Fíjese que cómo presentamos esto son los dones del Espíritu Santo. Amén. Pero quien constituye a los ministros, ya sea pastores, donde nos presenta algunos números de cinco apóstoles, pastores, evangelistas, maestros, profetas, son llamados por Jesús, colocados por el mismo Señor, bendito sea el nombre de Jesús, y aún nos constituyó el Señor. Y dentro de eso, mi amado hermano, es importante que nosotros podamos entender, aleluya, que yo no soy lo que soy porque yo me llamé. No, a mí me llamó el Señor. Amén. Gloria a Dios. Usted predica, usted es un evangelista del Señor. Aleluya, hay unas señales que le siguen a usted porque Dios lo ha ungido para que usted haga ese ministerio. Gloria a Dios. Quien le llamó, quien le comisionó, quien le preparó, quien le envió fue el Señor Jesús. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. Pero todas estas cosas las hace el mismo Espíritu. Amén. Pero el Señor es el que llama, es el Señor el que capacita. Fíjense, mi amado hermano, que en este capítulo 12 comienza el apóstol diciendo: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Nosotros entendemos, mi amado hermano, que esta porción bíblica se refiere a la semejanza del Antiguo Testamento, cuando el sacerdote se ataviaba para ministrar a Dios. El sacerdote en la antigüedad tenía que ser diferente de todos los hombres. Dios estableció inclusive una forma para que el sacerdote se ataviara: una mitra, un efod, una diadema que decía santidad a Jehová, y así por el estilo, bendito sea el nombre del Señor. Pues aquí el apóstol nos dice a nosotros que nosotros presentemos nuestros cuerpos como la palabra sacrificio prácticamente es como un holocausto. O sea, tenemos que sacrificarnos. Hay que sacrificarse para adquirir la bendición del Señor. Es cierto que el Señor nos salva, somos salvos por su gracia. La gracia es un don inmerecido, es gratuito, pero para poder alcanzar de parte del Señor el poder ser instrumentos, hay que pagar un precio. Y aquí es que nos presenta el apóstol. Así que, hermanos míos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo. No es cualquier sacrificio, porque hay sacrificios que a Dios no le agrada. El sacrificio de Caín no le agradó al Señor. El sacrificio de los hijos de Elí no le agradó al Señor. Trajeron fuego extraño. Es sacrificio santo. Aleluya. Es aquí es donde se le va el gozo a los tres. Porque nosotros queremos disfrutar de lo mejor de dos mundos. Y aquí en el Señor no podemos, hermano. No podemos, porque el Señor tiene un trato especial con nosotros y Él exige, como todo padre, amén, corrige a sus hijos, pues el Señor los corrige también. El Señor nos habla y nos amonesta. No es el maestro, no es el predicador, no, es la palabra. Es lo que dice la Biblia. Es lo que interpretamos por el Señor. Lee la Biblia, bendito sea el nombre del Señor. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable. Tu cuerpo no es para corromperlo, tu cuerpo no es para hacer cosas indebidas con él. Tu cuerpo es para presentárselo al Señor como un instrumento de justicia, donde el Señor puede usar tu boca, tus ojos, tus oídos, tus pies, tus manos, aleluya, en beneficio de los perdidos.
El objetivo del Señor tenernos sobre la faz de la tierra es que nosotros seamos voceros del Señor, bienaventurados, mi amado hermano, que proclamemos la palabra de bendición, de salvación, de redención. Cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que anuncian buenas nuevas, que dice Sión a Sión, aquí está tu Dios, aleluya. Es importante, mi amado hermano, esa dinámica en la cual la iglesia tiene que, la visión que la iglesia ha perdido en base a los años de forma paulatina. La iglesia tiene que volver a esa visión. La iglesia tiene que volver a captar, a agarrar el mandamiento para que viva en la presencia del Señor. Viene por una iglesia que está ungida, revestida, sin mancha, sin arruga. Bendito sea el nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. Y el verso número 2 nos dice: no os conforméis a este siglo. O sea, nos está planteando una metamorfosis y nos dice que no nos conformemos, o sea, que no tomemos la forma de este mundo. Muchas veces nosotros andamos muy afanados, un estilo de vida de afán. Pero no solamente eso, estamos pendientes de la última moda, del último estilo, del último peinado, del último alabanza. El mensaje. Ay, Dios mío, me olvidé. Aleluya. Y estamos muy pendientes de todas las cosas, mi amado hermano. Y el Señor nos dice que no nos conformemos, que no tomemos esa forma, que tenemos que transformarnos en el espíritu de nuestra mente, sino transformados en el espíritu de la renovación de vuestro entendimiento, la renovación que es ocasionado por el poder de la palabra. ¿Cuántos leen la palabra? Ay, no todas las manos se levantaron. Hay gente que no lee la palabra, hay gente que está pendiente, que vengan aquí y le pongan como una cuchilla. Perdonando, no quiero que nadie se ofenda, pero que le den la palabra con cucharita. Y esto no es así. Uno tiene que sentarse a escudriñar la Sagrada Escritura, porque a vosotros os parece que hay tiempo. Uno tiene que sacar tiempo a sentarse, estudiar la palabra, escuchar la palabra, meditar en la palabra, pedir revelación de la palabra. Por eso es que la iglesia está sumergida en un caos, mi amado hermano, que no logra sacar cabeza, aleluya, ante los enemigos. Viene un musulmán y nos intimida y nos dice 2 o 3 cosas y decimos: wow, lo que yo dije, no, aquí el musulmán, Alá, Mahoma, aleluya, no es lo mismo que Jehová, Jesús, aleluya, y el cristianismo es diferente. Nosotros, Dios nos ha dejado en la tierra porque tenemos que marcar la diferencia. Pero para marcar la diferencia, nuestra mente tiene que ser cambiada. El apóstol Pedro dice que somos renacidos por la palabra de vida. Es esta palabra, mi amado hermano, es esta Biblia. Allí llegaba que tenía una Biblia, hermano, que aquello el diablo lo veía nada más con la Biblia y se salía corriendo. Una Biblia como así de grande. Aleluya. Pero nada, es como el apóstol Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios. Alabanza. Esa es la importancia de nosotros volvernos a la palabra del Señor. Aleluya, que renovemos nuestra forma de pensar. Cuántas cosas nosotros estamos pensando que sabemos conscientemente que no marca el propósito ni la voluntad de Dios. Porque el enemigo nos mina, el enemigo, aleluya, el mundo trata de ahogarnos, asfixiarnos con sus ofertas. Aleluya. Bendito sea el que me excusa. Aleluya. Levanta tu mano y adora su nombre. El mundo nos asfixia, nos ahoga. Aleluya. Trata de sumergirnos, trata de hacer que nosotros perdamos la visión del objetivo. Gente que Dios ha llamado con un propósito lindo, maravilloso, le ha mostrado su gracia linda, maravillosa. Sabemos el perdón, la misericordia de Dios, pero de momento, mi amado hermano, viene el sol y seca la semilla que fue sembrada en nuestros corazones con los afanes de la vida. Pues el apóstol nos dice que nos renovemos, y la renovación es de día en día.
Porque las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Mientras se dice hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación, hay que correr a los altares, hay que correr a la presencia del Señor, hay que correr y acudir al trono de la misericordia divina. Aleluya, gloria a Dios. Dice, para que podamos comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable, la voluntad. No todo el que dice Señor, Señor, sino el que haga su voluntad agradable y perfecta. Muchas veces Dios te va a reclamar o te va a pedir que tú hagas cosas y la gente no te va a entender. Posiblemente tus hijos no te van a entender, posiblemente tu esposo no te va a entender, pero es la voluntad de Dios y hay que orar a Dios para que Él pueda entender, para que tú puedas ir al próximo nivel cumpliendo y haciendo la voluntad agradable y perfecta del Señor. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Gloria a Dios. Miren, dice el verso número 3, digo pues por la gracia que me es dada. Fíjense que cuando el apóstol Pablo exclama en ese verso número 3, por la gracia que me es dada, no está hablando de una gracia limitada, humana, por capacidades humanas. Está hablando como apóstol. Está hablando, mi amado hermano, como apóstol de Jesucristo. El Señor le manifestó su gracia yendo camino a Damasco y lo llamó por apóstol. ¿Apóstol a quién? Apóstol a nosotros los gentiles. Aleluya. Digo pues por la gracia que me es dada. Aleluya. A cada cual que entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo. Pero fíjense, mi amado hermano, es importante lo que quiero tocar en base al apostolado bíblico. El apostolado bíblico, mi amado hermano, nos presenta una serie de hombres los cuales fueron llamados por el Señor, caminaron con el Señor, fueron testigos de su resurrección. Ese era el requisito para poder ser apóstol de Jesucristo. Pablo entonces no conocía al Señor, pero en su camino a Damasco, respirando amenazas de muerte, dice la Biblia que el Señor lo derribó del caballo, de la cabalgadura. Y el Señor le habló y le dijo, ¿por qué me persigues? Y el Señor le dijo, y Pablo le dijo, ¿y quién eres tú? Yo soy el Señor, yo soy Jesús. Y por eso luego en sus epístolas el apóstol presenta y plantea que se me presentó a mí como un abortivo, no debiendo yo ser siervo de Jesucristo o apóstol de Jesucristo. Y lo presenta como una especie de defensa en base a la gracia que le había sido dada para ser apóstol de Jesucristo. Los apóstoles, mi amado hermano, fueron los que escribieron el Nuevo Testamento, los evangelios. Los apóstoles fueron los hombres, mi amado hermano, que el Señor estableció en la tierra luego de su ascensión. Y sabemos nosotros que eran 12. Aleluya. Judas 1:17 dice, pero a vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos, todo apóstol, toda persona no puede levantarse con una visión diferente, sino tiene que levantarse con la visión apostólica de estos 12 apóstoles. Estos 12 son los que estarán sentados, aleluya, alrededor del trono con los 24 ancianos, los 12 patriarcas, haciendo un número de 24 que se postraron y adoraron el Cordero. Bendito sea el nombre. Son los fundamentos, bendito sea el nombre del Señor, de la iglesia. El apóstol Pedro exclama y dice en 2 de Pedro 2:3 dice, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor, aleluya, y Salvador dado por sus apóstoles. Por eso en Efesios capítulo 2 verso 20 exclama y dice, edificado sobre el fundamento
de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Bendito sea el nombre del Señor. Y ese es el ministerio apostólico que nosotros, no es que no respetemos a hombres que quizás tienen el deseo, la inquietud, no sé, organizaciones donde quieren investir con, pero este es el apostolado bíblico. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano, den un aplauso al Señor, haga algo, aleluya, su nombre sea glorificado. Y este apostolado, mi amado hermano, es el que el apóstol expresa que por la gracia del Señor que ha sido dado, está dando instrucciones para que la iglesia pueda gobernar, pueda moverse, pueda ser administrada. Y aún nos estableció en el Señor, aleluya, teniendo diferentes dones según la gracia que me es dada. Pero antes de eso, que por poco se me escapa. Recuérdese que yo no soy apóstol. Yo estoy leyendo y predicando lo que dijeron los apóstoles. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? ¡Aleluya! Se reclama que cada uno de los miembros no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Yo no sé, uno a veces vive diferentes etapas en su vida y a veces uno no se percata de ciertas cosas o errores que uno comete. Pero muchas veces nosotros nos pensamos que por diversos motivos somos superiores a otros. Y debajo del cielo todos los hombres, todo lo que nosotros podamos adquirir aquí, gloria al Señor. Pero cuando nos vayamos, que en tal guerra no hay armas forjadas que puedan evitar, todo se queda ahí. Desnudos salimos del vientre de nuestra madre y desnudos volveremos a ella. Y a veces nosotros nos lastimamos, nos ofendemos, a veces el poder hablar o presumir mucho puede hacer sentir incómodo, avergonzado a mi hermano. Así que el apóstol nos exhorta a que seamos cuidadosos en la forma de administrar, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que debiera tener. Sino que piense de sí con humildad, con sencillez, como que el Señor le ha llamado. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, teniendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros unos de los otros. Fíjense, yo recuerdo cuando yo llegué aquí, creo que estaba el hermano Tony por ahí con el machete, a veces el hermano Jesús y otros hermanos talando y limpiando, preparando para el programa de verano. Y alguien me clamó, muchacho, tú ves a Tony ahí, Tony agarra ese machete y eso parece un tractor por ahí abajo, muchacho. Eso parece un monstruo, él agarra y chacho, y él vive eso, él se vuelve, él cambia de forma, él se transforma, es una bestia. Él está morando, aleluya. Y yo decía, no todo el mundo tiene esa capacidad, y dentro de la iglesia hay una función que hay que llevarla a cabo, que hay que desarrollarla, porque la iglesia tiene muchas ramificaciones y hay que tratar de bregar con cada una de ellas. Pero fíjense, yendo a otros planos, o sea, a otros dones, hay dones de administración. O sea, no todo el mundo es líder, no todo el mundo tiene la capacidad de hacer un programa, ordenarlo, planificarlo. O quizás tiene la capacidad pero no tiene la unción de Dios, y eso puede generar ciertos conflictos. Yo cuando llegué aquí, que me reuní con los hermanos de la junta y les dije, miren hermanos, ustedes están trabajando muy bien, yo no vengo aquí a cambiar ni alterar nada, yo tengo que incorporarme al equipo de trabajo, si ustedes me reciben, pues amén,
y seguimos hacia adelante en lo que yo pueda aportar, en lo que yo pueda comentar, en lo que pueda ser de bendición, pues yo lo aporto, lo analizan y si podemos seguir, pues seguimos hacia adelante. Pero es la capacidad del líder de integrarse, de buscar la forma de que podamos tener una mejor administración, una mejor convivencia y que podamos proseguir, ir por más, ir a otro nivel. ¿Cuánto alaba la gloria del Señor? Amén, gloria a Dios. Es un poco complejo, hermano, porque teniendo diferentes caracteres, teniendo diferentes culturas, teniendo diferentes formaciones, pues para un líder a veces es muy complejo, porque no todo el mundo tiene la misma forma de expresarse. Hay veces que yo le puedo decir algo a un hermano tranquilo y sale como una bomba. ¡Pah! Y después me llama y me dice, pastor, perdóneme, que no era la intención ofenderle, lastimarle. No te preocupes, está bien, sigue hacia adelante. Y pasa 1 o 2 semanas y media y vuelve de nuevo. Y vuelve y me dice, pastor, perdóneme, que no fue mi intención. Y yo tengo que entenderlo, que posiblemente que no está recibiendo suficiente oxígeno en el cerebro. Entonces, si no hay una sangre bien oxigenada, hermano, pues los pensamientos se limitan acá arriba y uno no funciona bien. Eso es como taparle el mofle a un carro. Todo ese dióxido de carbono se va a convertir en veneno que va a ir a través de las fosas nasales a entrar y va a invadir todos esos glóbulos rojos en glóbulos negros enfermos en dióxido de carbono y la gente se van a envenenar. Entonces, así hay gente, lamentablemente dentro de la iglesia, que están medio envenenados. ¿Cuántos le alaban? Hay quien sencillamente no se ríe, pero se ríe por dentro y así. Pero hay de todo en la obra del Señor. Entonces uno tiene que pedirle a Dios luz, paciencia, porque usted sabe lo que usted tiene sus problemas, usted tiene sus problemas con sus hijos, usted tiene sus problemas en el trabajo, usted tiene los biles le están llegando, usted tiene problemas con el carro. Si tiene problemas con el carro, hermano, va y le vende un carro. Y tiene diferentes problemas. Y cuando llega esa acumulación de las muchas aguas, de tantos problemas, hermano, a veces uno llega a la iglesia y si pierde la perspectiva de a qué llegamos a la iglesia, a veces le saludamos a los hermanos. No, usted tiene que dejar eso afuera. Usted tiene que ver la iglesia como un refugio de esperanza, como un oasis, aleluya, como un manantial de aguas vivas que van a fluir, que le van a sanar, que le van a romper las cadenas, que la carga se va a quitar, que el poder de Dios va a fluir, aleluya, que Dios le va a bendecir, alabanza. Por eso es que llegamos a la iglesia. Pero ante una situación como esa, con individuos o personas, que no quiero hablar mucho de eso, no voy a hacer que diga, ¡apedréale! Pues uno como líder tiene que aprender a depender en Dios, a pedirle al Señor sabiduría, gracia, paciencia. Amén. Avanza. Amén. No, yo no voy a pedir, pues si le pido paciencia al Señor, es como si le pidiera prueba. Pero dentro de la iglesia no todo el mundo tiene la misma capacidad, hay diferentes capacidades, porque hay diferentes dones, hay diferentes funciones. Lo importante es que nosotros, hermanos, aprendamos a entrar dentro de esa dinámica, aleluya, de engranar uno con el otro y podamos seguir hacia adelante, alcanzando la meta y los propósitos que el Señor ha escogido para nosotros en este lugar. Bendito sea el nombre del Señor. Y no todo el mundo tiene capacidad administrativa, no todo el mundo tiene, aleluya, uno u otro don, pero lo importante es que podamos entender que el que no tiene este don tiene el mismo Señor, es salvo, y quizás cuando se levante la iglesia recibe una corona más grande que la mía, bendito sea el nombre del Señor, porque es más sacrificado que yo, porque ay
tantas faltas que yo tengo, pero este hermano es un santo. En una ocasión yo recuerdo que yo llegué a la iglesia comenzando a pastorear en Ohio, y unos hermanos que cuando yo los veía, hermano, me abrazaban, me preguntaban cómo tú estás, cómo ha ido tu día, cómo ha ido tu semana, y era tan agradable el yo poder compartir con ellos, y eran líderes, que yo decía, muchachos, si esto es así, el cielo está en la tierra. Amén. Y eso es importante, que la iglesia marquemos la diferencia. Me olvido de mi carga, me olvido de mi problema. Con mi cargado de problemas llego a la iglesia, sonrío, saludo, abrazo al hermano con cariño, con respeto, motivo el que necesita la motivación, el que necesita el consejo. Dios nos da la gracia para poder consolarle, fortalecerle, estimularle. Y esa es la dinámica en la cual la iglesia debe de funcionar. Porque el problema es que cuando Dios nos da mucho, pues mucho nos va a demandar. Aleluya. ¿Me comprende? Yes. O sea, hay veces que, y quiero, no sé, la inquietud o la visión que tenga alguno de ustedes, yo no quiero troncharse, yo quiero que, yo sé que llegue el momento donde yo seré tomado, el Señor hará otras cosas conmigo, pero yo quiero ser de bendición a usted, yo quiero ser de bendición a su casa, a su familia, a su vida, a su ministerio. Yo no quiero que usted piense que yo vengo a troncharle la vida, la visión ministerial, aleluya, lo que Dios ha puesto. Pero a veces, hermano, uno entra al pastorado, y cuando entra al pastorado, hermano, pues hay gente que las organizaciones colocan a uno como pastor. Hay otros que dicen, no, a mí el Señor me llama y no se sabe qué Señor es. Porque tiene una serie de problemas y conflictos, pero quiere, no es que Dios me habló. Hermano, yo no he venido aquí a repartirle dones, ni talentos, ni llamado a nadie. Yo he venido a predicar la palabra del Señor. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Y entran al ministerio, y cuando, entran al ministerio por voluntad propia de ellos, y comienzan a ver, hermano, que dicen, wow, aquí yo como que las estoy pagando. Y se acuerdan de aquello y lo otro que dejaron allá, y aquel otro cabo suelto. Y uno no sabe, hermano, entonces, pero dice, no, a mí me llamó, y arrastrándose. Y después, bueno, y quedan mal en la finanza, quedan mal en la renta. La gente no recibe esa palabra, no recibe ese mensaje. La gente se muestran como que no hay presencia de Dios. Entonces es importante, si Dios me llamó, Dios está conmigo, y si Él está conmigo, yo voy. Si Él no va conmigo, no me muevo, no entro. Aleluya. Santo. O sea que dentro del ministerio hay gente que las organizaciones los establecen, hay otros que Dios los llama, hay otros que se llaman a sí mismos, y dentro de la iglesia las están pagando. Pero lo importante, mi amado hermano, es que nosotros intentamos que vamos dentro de la dinámica del Espíritu Santo, quien capacita, quien prepara, quien limpia, quien envía. Levanta tu mano, dale una alabanza al Señor si puede. Aleluya. Y si Dios te ha llamado a ti, pues mira, Dios te ha llamado. Pero tú espera el momento del Señor. No te adelantes ni te atrases. Es más, que cuando llegue el momento del Señor, sea el Señor el que casi te empuje a tú aceptar el llamado. Como en el caso de Gedeón, como en el caso de Jeremías, como en el caso de Moisés. Es importante, mi amado hermano, porque cada iglesia o cada grupo necesita un cerco de personas idóneas para poder proseguir con la visión por más, a ir hacia adelante, a ir a la conquista, y todos tienen que estar en armonía. Gedeón, aleluya, se añadieron 20 y tantos mil, luego 10,000 y pico, y el Señor le dijo, todavía son muchos, llévalos al río, aleluya, y se quedó con 300. Y cuando le tocó el momento de la batalla, le dijo a los 300, tomen sus teas, tomen sus cántaros, tomen sus trompetas, y ustedes van a hacer lo que yo haga.
lo que yo diga a usted y cada uno. Y Dios le entregó una victoria tremenda, aleluya, sobre los madianitas, porque eran gente sometida a la visión y al líder, bendito sea el nombre del Señor, que fueron del punto A, aleluya, hasta la Z y obtuvieron la victoria y el triunfo. A ver quiénes fueron los que se unieron a David. Eran los parias, según dice la Biblia, eran los endeudados, los afligidos, los que debían. Pero aquella gente, terminando, aleluya, uno de los libros que habla de la victoria y conclusión de David, los menciona como los valientes de David, las hazañas porque aprendieron a someterse al líder acá. Y mire, y el territorio de Israel grandemente fue ampliado, las estacas de la habitación fueron extendidas cuando David, hermano, estaba en aflicción y salía en contra de sus adversarios, huyendo de Saúl, conquistaba a los filisteos. ¿Cuánto alaban la gloria del Señor? Que a veces uno dice, wow, pero ven acá, ¿y por qué esta prueba? Porque, pero Dios está contigo, Dios te está bendiciendo, Él te está capacitando, Él te está usando, Él te está habilitando, aleluya, Él te está prosperando. Sigue hacia adelante, no temas. Y hay cosas, por eso es que la Biblia dice que esto es locura, que no todo uno lo entiende, uno lo que entiende es que está en la voluntad del Señor, aunque afligido uno por diferentes situaciones, pero entiende que la gracia de Dios, que uno está bajo la nube, bajo la presencia, que la chequina, ya suma, y la iglesia, usted, hermano, miren, hay veces que uno se afana tanto. Yo recuerdo que yo, cuando me casé, Frances me enamoró y me volvió loco. Yo le dije, ya a los 4 meses tenemos que casarnos. 4 meses no había, tenemos que casarnos. Y ella, ve tan rápido, porque ella decía que se iba a casar. No, ya, si ya Dios nos habló, así que vamos a casarnos, que Dios está con nosotros. Y ¿cómo va a ser? Yo no vengo aquí a jugar contigo, mami. Tú y yo no tenemos un juego de mamá y papá, no, aquí esto es lo que hay, Dios está con nosotros, Él nos ha llamado, Él tiene un propósito en nuestra vida. Y el Señor me dijo, tú anda paso a paso que yo estoy contigo. Y a los 8 meses de noviazgo nos casamos. Pero pues yo no sabía la historia completa. Luego había que pagar biles, había que comprar pampers, había que buscar gasolina, había que comprar esto, y yo no sabía. Joven, tenga cuidado. Esto no es así de fácil. Hay que pagar un precio. ¿Cuánto la iglesia? Mire, hermano. Y en una de esas, pues, Dios puso en mí una visión misionera evangelística. O sea, ir a otros países a predicar la palabra del Señor. Y yo era parte de un grupo Rayo de los Misioneros. Y el Señor quería en una etapa de mi vida enviarme solo al campo. Y para eso pues comencé a trabajar. Trabajaba en un lugar donde vendían losas, tenía una troca que yo la amo, que Frances la odia, una troca vieja, una Chevrolet 72, como hace 10, una como así de alta, y era una salvaje, una muestra, era después Frances ella, y yo tenía un programa también en la radio, Puerto Rico. Joven, pero nadie me dijo, el pastor no me dijo que no. El Señor ponía unas visiones en mí, yo iba persiguiendo eso. Entré a la radio, tuve como 8 meses. Aleluya, fui fiel, pagué mi programación, salí de allí no debiéndole un centavo a nadie. Dios me había llamado, ok, Frances había que llevarla al trabajo, yo tenía que hacer deliveries en la guagua, en el vehículo, tenía que buscarla muchas veces al trabajo a ella también. Aparte de eso tenía que buscar un dinero, unos auspiciadores para poder costear la programación radial. Y yo me vi tan cargado, hermano. Yo sabía que Dios me había llamado, pero estaba tan cargado que dije, no, Señor, yo creo que
me estoy enfermando, yo creo que no es tu voluntad que yo tenga todo lo que yo tengo encima ahora, en este momento. Y comencé a quitar cosas de mí y orando a Dios para yo poder sentirme más alivianado y poder cumplir y no caer extenuado de tanto afán, de tanta brega, ¿me entiendes? Y a veces uno se sobrecarga porque Dios te da una capacidad y tú comienzas a trabajar y comienzas a desenvolverte. Aquí lo importante, mi amado hermano, es poder hacer el trabajo del Señor. Es poder cumplir obedientemente y hacer lo que Dios quiere. A veces, hermano, dejamos la vida, dejamos el cuero. Y a veces la voluntad de Dios es que nosotros, nuestra vida se propague, el ministerio se propague un poco de tiempo más y nosotros lo hacemos más corto. Analicemos estas cosas, hermano, porque el Señor nos ha llamado a nosotros y nos ha dado dones, nos ha dado llamados, nos ha dado ministerio. Aleluya, estamos tan afanados que para Dios ahora el primado queda en último lugar y nuestras prioridades vienen a ocupar el primer lugar. No hay que sacrificarse. Someter vuestros cuerpos en sacrificio vivo, bendito sea el nombre del Señor. Y estos son algunos de los, no puedo entrar de lleno en todo ello, pero usted, ya yo le di el ABC. Usted sencillamente búsquelo, analícelo, el de profecía, el de servicio, son dones de administración, el que enseña, el de enseñanza, el que exhorta, el que predica, el de exhortación, el que reparte, el líder, aleluya, el que hace los departamentos sociales dentro de la iglesia, que velan por la necesidad para poder ayudar y dar cierto soporte, aunque limitado, pero cierto soporte, y eso es importante dentro de la iglesia. Por eso es que el día de hoy, mi amado hermano, nosotros, aleluya, luego de haber orado y luego de haber orado y analizado ciertas cosas, tenemos un grupo de líderes y un grupo de hermanos, aleluya, que serán nuestros líderes departamentales, de sociedades, de escuela bíblica, de ujieres o diáconos, que van a trabajar. Hay otros que quizás por algún motivo ya no están, pero eso no quiere decir que no va a cooperar, que no va a involucrarse de una u otra forma. Aleluya. Y es importante el que nosotros le demos el apoyo nuestro. Le dimos el endoso, las elecciones salieron como presidentes, como vicepresidentes, secretarios, los diferentes ramas de la iglesia, administrativamente hablando. Y nosotros vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios que los bendiga, que los dirija, que bendiga sus actividades, que bendiga sus programas, porque ellos son de los que hemos hablado en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8. Bendito sea el nombre del Señor.